9, medidas de bioseguridad. En nuestro programa tenemos las palabras de bienvenida de la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental, el licenciado Mauro Calvo. Tenemos a dos expositores. Esta tarde está el licenciado Héctor Álvaro Gómez, responsable de coordinación del CIFDE, del TED Cochabamba. Y también tenemos al doctor René Soria, que es asesor epidemiólogo del PNUD. Para empezar, vamos a ceder la palabra a la licenciada Ruth Pontejo Claros, vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Licenciada, tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Guillermo. Primeramente saludar a la gente del PNUD, también a la gente que nos está acompañando de los partidos políticos, las organizaciones y alianzas políticas, así también al personal del Tribunal Electoral Departamental, considerando que es un tema que nos atinge principalmente debido a que nos encontramos en la segunda ola de la pandemia. El tema es básicamente las elecciones en tiempos de COVID y las medidas de bioseguridad que se van a tomar tanto en términos de las capacitaciones, o sea, en términos de todo el proceso electoral, en todas las etapas del proceso electoral, tanto en las capacitaciones como en la jornada del proceso electoral, que nos gustaría socializar con los delegados políticos y también con la sociedad civil que digamos que son los interesados en ver este tema, precisamente para resguardar la salud de la población, ¿no? Por un lado, asimismo quería agradecer a René Soria, que como lo mencionabas, es el asesor epidemiólogo del PNUD, que nos va a ayudar con un marco un poco más general de las medidas de bioseguridad para los procesos electorales en tiempos de COVID. No solo nos va a dar la perspectiva nacional, que es la que vamos a hacer a través del CIFDE del Tribunal Departamental de Cochabamba, sino nos va a dar una perspectiva un poco más amplia de lo que viene siendo la pandemia y las elecciones en distintos países de la región, principalmente latinoamericana y también de otras regiones del mundo. Simplemente agradecer la participación de ellos, también de Héctor Álvaro Gómez, que es nuestro responsable del CIFDE, para dar un panorama más nacional, más concreto respecto al protocolo que estamos utilizando como órgano electoral. A partir de ello, básicamente, desearles que tengan una jornada exitosa para ver cómo se va a ir desarrollando este proceso electoral, o sea, el pasado proceso electoral y este proceso electoral que se nos viene a futuro. Básicamente ello, muchas gracias a todos y espero que tengan una jornada fructífera. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por las palabras de bienvenida. Vamos a cederle la palabra al licenciado Mauro Calvo Sánchez, oficial electoral departamental del PNUD. Con la palabra, licenciado, adelante, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, muy buenas tardes a todos, por supuesto a la vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, a los dos ponentes, al licenciado Álvaro Gómez y a nuestro colega en el PNUD, el doctor René Soria, y también, por supuesto, a todos los delegados, delegadas de partidos y al personal del tribunal que esté asistiendo a esta sesión, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada en la que volvemos a hablar una vez más sobre la organización de elecciones en tiempos de pandemia y de las medidas de prevención que se tiene que tomar, ¿no? Ya llevamos un año así y estas son las segundas elecciones que se van a organizar en el contexto de la pandemia y parece que ya nos hemos acostumbrado y que lo hemos integrado en las rutinas, ¿no?, de los preparativos electorales. Si miramos hacia atrás y con todo lo que se habló el año pasado sobre si se podía o no se podía organizar unas elecciones durante esta crisis sanitaria, pues bueno, los datos nos indicaron que la votación de octubre no tuvo un impacto en la evolución de la pandemia, ¿verdad? Y no supuso un aumento de los casos según las cifras que nos fueron dando. Y probablemente una de las razones de que eso fuera así fue este protocolo de bioseguridad que hoy vamos a presentar otra vez y, por supuesto, el buen hacer de todo el personal de la OEP para tomarse en serio su aplicación de manera estricta, ¿no?
Pero eso, aunque ya estamos acostumbrados, aunque ya llevamos un tiempo en esta situación, es bueno no bajar la guardia porque la pandemia sigue planteando un reto muy, muy grande para la organización de unas elecciones y es bueno recordar una y mil veces todos estos principios de prevención básicos para poder tener una elección segura. Yo creo que bueno, garantizar la seguridad del proceso electoral en el contexto de la pandemia es una responsabilidad compartida de todas las personas que de una u otra manera participamos en el proceso electoral y por eso pues me parece que es muy de agradecer el liderazgo y la responsabilidad que asume el TED Cochabamba en esta materia y en seguir recordando todos estos principios que debemos tener muy presentes, ¿no? Así que nada, espero que esta sesión nos sirva a todos y todas para volvernos a poner al día y refrescar todos esos conceptos básicos de prevención para mantenernos alejados del virus y para que nos sirva también para aclarar las dudas que podamos tener al respecto. De nuevo, un saludo para todos y todas y que sea una sesión fructífera e interesante. Adelante, gracias. Muchas gracias, licenciado. Continuando con nuestro programa, tenemos la exposición del licenciado Héctor Álvaro Gómez, él es responsable de la coordinación del CIVD del TED Cochabamba. Adelante, licenciado Héctor Álvaro Gómez. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a Mauro, a Fernando, a la vicepresidenta, al resto de compañeros que están presentes ahora en esta sala virtual, a los delegados de organizaciones políticas y absolutamente a todos que puedan estar oyendo. Me voy a permitir compartir una pequeña ayuda a memoria para que podamos seguir con la presentación. Dos cositas, por favor, si me pueden decir si se oye perfectamente y si se ve lo compartido en la pantalla. Se oye perfectamente y el compartido también, solo que lo pondrías en modo presentación para que esté más grande, por favor. Un segundito, nos vamos a entender aquí con este asunto. ¿Estamos mejor? Sí, está mejor. Bien, en principio quisiera compartir con ustedes lo que en el protocolo de medidas de bioseguridad se había aprobado por la Sala Plena Nacional para las Elecciones Generales 2020 y que ha sido ratificada para esta elección. Por el reglamento de la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales para el 2021, con su resolución administrativa número 320 del 30 de noviembre. Un elemento básico que sigue siendo y estando presente de medida de bioseguridad que aportan desde los organismos internacionales de salud y que es practicado cotidianamente por todos nosotros, sigue siendo y va a seguir siendo el distanciamiento social, que no solo va a abarcar o abarca a las acciones electorales que se vayan a desarrollar, sino al conjunto de acciones que se desarrollan en la vida cotidiana. Además de ello, el órgano electoral en la mencionada resolución establece 7 medidas básicas para esta elección. La primera es que las mesas de sufragio funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, haciendo un total de 9 horas. Una más de la que establece la ley y de la que normalmente estábamos acostumbrados a desarrollar procesos de elección. Un segundo elemento general de medida sanitaria de bioseguridad que establece es que se le sugiere a la población, se le propone que acuda a los centros, a los recintos de votación en 2 horarios diferenciados por las terminaciones de la cédula de identidad. Y propone de las 8 de la mañana a las 12:30 que puedan acudir las terminaciones 0 al 4 y de las 12:30 hasta las 17:00 que puedan acudir las terminaciones 5
al 9. Complementariamente a esto, una tercera propuesta general de medidas de bioseguridad es que en la medida de lo posible y para evitar aglomeraciones se añadirán recintos electorales. Ya para la elección 2020, elecciones generales, se habían incorporado varios recintos electorales que con el transcurrir del tiempo y acciones técnico-legales se incorporaron al horizonte de recintos electorales formalmente. Sin embargo, de eso, de los 795 recintos existentes, se están añadiendo 15 más que van a ser recintos que van a contribuir a evitar aglomeraciones porque están cerca de los otros recintos y se van a trasladar esas mesas de sufragio a estos recintos cercanos. Una cuarta medida general de bioseguridad es la restricción de las actividades comerciales en un radio de 100 metros alrededor del recinto electoral. Y eso tiene que ver con una percepción bastante cochabambina, vinculada fundamentalmente al consumo de alimentos. Los cochabambinos, además de ser exquisitos en nuestros momentos para ejercer nuestros derechos políticos, solemos combinar muy bien con la comida y entonces está orientado a que se puedan evitar aglomeraciones por expendio y consumo de comidas en el entorno de los recintos electorales. Una quinta propuesta vinculada a la preservación de la salud y las medidas de bioseguridad están relacionados a que en el sorteo de jurados se tomarán en cuenta a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, entre los 18 y los 50 años. Sin embargo, tenemos que aclararle a los delegados de las organizaciones políticas y a todos los que nos están escuchando que se ha realizado sorteo complementario para subsanar una dificultad que se ha generado en el primer sorteo. A todos los ciudadanos que hubieran sido sorteados mayores de 50 años, los notarios electorales están acudiendo a sus recintos para consultarles, para proponerles que puedan expresarse, puedan expresar su voluntad si, pese a que tienen más de 50 años, desearían ser jurados electorales. Hay que aclarar que de hecho por la resolución ellos tienen la vía expedita para no ser jurados electorales. Sin embargo, de eso se les está preguntando y que puedan expresar su voluntad manifiesta. La sexta medida de seguridad propuesta por el protocolo está relacionada a que tanto los efectivos policiales como los guías electorales y los notarios en el interior y en el exterior del recinto van a contribuir para que se cumplan las medidas de bioseguridad que se están estableciendo. Y finalmente, 7, está proponiendo el uso obligatorio de las máscaras médicas, que en adelante las vamos a denominar solamente barbijos y que son de uso común y casi común y obligatorio para todos nosotros. ¿Quiénes tendrán que acatar estas disposiciones que está proponiendo este protocolo? Por supuesto, los actores directos del proceso electoral. Estamos hablando de notarios, jurados electorales y jueces electorales. Pero también los actores indirectos de este proceso electoral, es decir, los guías electorales, los y las delegadas de organizaciones políticas, los y las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas y por supuesto también los de las misiones de observación y los de organizaciones sociales que participan. Quiero hacer una distinción de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo ya en los procesos de capacitación y lo quiero plantear a modo de ejemplo. En los procesos de capacitación que estamos desarrollando ahora con los distintos actores electorales, estamos desinfectando en base a alcohol al 70%
los ambientes. Estamos provocando que los encargados de la capacitación estén con el suficiente tiempo de anticipación en el ambiente para que pueda ser desinfectado, pero también para que pueda ser ventilado. Eso lo desarrollamos antes de la capacitación. Durante la capacitación trabajamos en todo lo que tiene que ver el distanciamiento social, generando las condiciones que sean necesarias. Por ejemplo, cuando vamos a usar asientos o sillas, ubicarlas con la distancia necesaria de por lo menos el 1,50. Supervisar, solicitar y en algunos casos recordar el uso permanente de los barbijos y recurrentemente el uso de alcohol líquido. ¿Por qué hago énfasis en el uso del alcohol líquido? Porque no nos ha ido muy bien con los alcoholes en gel y los ingredientes que tienen esos. En algunos lugares de calor se nos ha se nos ha compuesto de otra forma, un poco meloso, y son un poco reacios los ciudadanos a utilizar. Entonces, estamos incidiendo básicamente en el uso del alcohol líquido. Y por supuesto, lo hacemos con atomizadores y cada uno de nuestros actores electorales, como el caso de los facilitadores, cuenta con la provisión de barbijos y de alcohol y atomizador para desarrollar esta acción. Y cuando concluimos la capacitación, porque en varios de los casos podrán percatarse, por ejemplo, en el caso de jurados electorales, se trabajan en los recintos electorales tomando en cuenta estos elementos, pero también se trabaja en doble turno. Esto para que el aforo con el que se trabaja en los recintos electorales sea al 30% y que nos permita guardar con celeridad el distanciamiento social. Se desinfecta para volver a empezar una nueva capacitación. En esa medida es que se desarrolla el proceso de capacitación de, por ejemplo, las y los jurados electorales en grupos hasta de 12 personas. Eso nos permite en las aulas comunes, normales, donde nuestros estudiantes pasan las clases en las unidades educativas, preservar el distanciamiento social con la suficiente solvencia. Y por supuesto, esto que les decía, que se trabaja al 30% de aforo. En algunos casos eso nos ha llevado a que en las fotografías se identifiquen aulas bastante vacías. Además de estos elementos, estamos tomando en cuenta en los procesos de capacitación, pero también en el traslado del personal y de los materiales, las medidas de bioseguridad que corresponden. La desinfección y en la medida de lo más posible los distanciamientos sociales, inclusive en el transporte. Ya en el proceso mismo de capacitación está lo que les estaba contando, que es los capacitadores y facilitadores estén con 1 hora antes de anticipación, que puedan desinfectar los espacios y que se pueda utilizar recurrentemente las veces que sean necesarias en el proceso de capacitación el desinfectado cuando se utilicen algún elemento por más de una persona. Recordarle permanentemente al participante la necesidad de portar obligatoriamente el barbijo, el distanciamiento social y cuando abandonen algún espacio de capacitación o lo hagan de la misma forma con la que han ingresado, es decir, ordenadamente y procediendo y con distanciamiento social y procediendo a la desinfección que sea necesaria. Me quiero centrar unos minutitos en lo que va a ocurrir en el recinto electoral y quiero plantear algunos ejemplos que están relacionados a estos elementos de bioseguridad que se van a tomar en el momento de la elección. Por ejemplo, en el procedimiento para la votación, el ciudadano o la ciudadana tendrá que mostrar
el número de carnet, primero acudir con el número de carnet que le corresponda en la mañana o en la tarde y mostrará al presidente la cédula de identidad, se descubrirá el rostro para que el presidente pueda generar la identificación del ciudadano para que ejerza sus derechos políticos. Se le proporcionará antes de ingresar al barbijo el lapicero o lo que corresponda, que también se va a desinfectar. Pero es importante que antes de ingresar al recinto electoral pueda el ciudadano firmar y poner su huella dactilar en la lista de ciudadanos habilitados. Una vez procedido a esto, también a modo de ejemplo, el presidente entregará la papeleta de sufragio al ciudadano. El ciudadano podrá ejercitar su derecho con lapicero propio, con bolígrafo propio o con uno que se le proporcione en la mesa. De ser la segunda opción, los jurados electorales procederán a la desinfección de ese lapicero cuando se utilice. Pero además, por ejemplo, también le proporcionarán tinta en un cotonete para que pueda untarse en el pulgar derecho para que pueda asentar su huella en la lista de ciudadanos habilitados. El presidente, la presidenta de preferencia pondrá la papeleta de sufragio una vez mostrada al público sobre la mesa para que el jurado o jurada sin contacto directo con el presidente pueda levantar las papeletas de sufragio, en este caso la departamental y la municipal. Les he contado un poco desordenadamente a modo de ejemplo para que miren las medidas de bioseguridad que se están tomando en cuenta en cada uno de los momentos y las fases. Quiero detenerme otro momentito y espero que no me esté pasando en el tiempo con la función que van a cumplir las y los guías electorales. Ya fue una novedad el surgimiento de estos apoyos en los recintos electorales de los guías para la elección 2020, elecciones generales. Hoy nuevamente estarán presentes en los recintos electorales, pero esta vez se han seleccionado varios recintos electorales que tengan determinadas características. Por ejemplo, aquellos que tienen más de 5 mesas y que presenten algún nivel de dificultad en su infraestructura a la hora de la organización para el ejercicio de los derechos políticos. Y estos guías nos van a colaborar o van a contribuir en los recintos electorales a verificar que los electoras y las electoras puedan portar correctamente el barbijo, que puedan desinfectar con alcohol en gel o líquido las manos de el elector o el ciudadano al momento de ingresar al recinto, que puedan llevar a los electores a indicarle la ubicación de su mesa de sufragio o inclusive acompañarlo hasta donde corresponde, que puedan controlar o contribuir para que la distancia social entre los electores al interior del recinto pueda ser la recomendada sanitariamente. Y finalmente que puedan contribuir en el orden y el descongestionamiento del recinto. De aquí no quiero olvidarme que parte de las medidas de bioseguridad que establece el protocolo están relacionadas a generar rutas de acceso y de salida en lo posible diferenciadas al interior de cada recinto. Si no se pudiera,
en una sola puerta de acceso se diferenciará y se marcará la ruta de acceso y la ruta de salida de parte de los ciudadanos que acudan a ese recinto electoral. Básicamente he querido compartir estos elementos que están en el protocolo y que hacen a que podamos desarrollar procesos electorales con medidas operativas de, por un lado, en la capacitación, cuando estamos desarrollando procesos con los distintos actores, proporcionándoles información para que puedan desarrollar las tareas que les toca, y por otro, dándoles un pantallazo un poco desordenado, pero un pantallazo al fin de lo que va a suceder el día de la elección con las medidas de bioseguridad y los procedimientos electorales que se van a ejecutar. Entonces, a modo de provocación, a modo de una propuesta inicial, yo les quería entregar estos apuntes. Gracias. Muchas gracias, licenciado Gómez. Vamos a pasar a la tanda de preguntas o comentarios que tenga algún delegado o candidato de alguna organización política. Por favor, si hubiera alguna duda sobre la exposición del licenciado Gómez, adelante, por favor. Reiteramos, estamos en la tanda de preguntas y comentarios sobre la exposición de elecciones y emergencia sanitaria por COVID-19 y los protocolos de bioseguridad. Si hubiera alguna pregunta para pasar al siguiente expositor. Perfecto, continuamos con el programa y tenemos la presencia del doctor René Soria. Él es asesor epidemiólogo del PNUD. Él nos va a exponer las medidas de bioseguridad para los procesos electorales en tiempos del COVID-19. Doctor Soria, tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y saludarlos. Vamos a hablar sobre el tema de las actualizaciones y las medidas para disminuir la transmisión que hemos ido aprendiendo estos meses entre la elección nacional y las nuevas recomendaciones respecto a cómo cuidarnos de la forma más efectiva. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, está bien, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Voy a tratar de no ser repetitivo y de decir las cosas que generalmente escuchamos en los medios de comunicación. Vamos a tratar de hablar sobre las medidas que no han sido tan publicitadas, pero tienen una importancia muy, muy importante. Desde el momento en que salimos a la calle, nuestra probabilidad de transmisión deja de ser 0 y es cómo hacemos para que esa probabilidad se mantenga lo más cercana al 0 posible. Vamos a hablar sobre medidas medioambientales, la ventilación y la humidificación principalmente y cómo medirlas, las medidas generales en mitigación personal, desinfección y manejo de residuos, medidas de ingeniería, organizacionales y temas de protección personal, los EPPs. El trípode de bioseguridad se mantiene. Este trípode, como dice la palabra, necesita las 3 patas que funcionen al mismo tiempo. No es efectivo si solamente cumplimos 1 o 2. Necesitamos a las 3. Y si lo hacemos, estamos disminuyendo la probabilidad de transmisión en más de un 90%. Entonces, el cumplimiento de este trípode es de fundamental necesidad. El primero es la distancia física estricta entre personas, al menos 1,5 metros, pero ese es el mínimo necesario. Si se puede más, mucho mejor. El uso adecuado y constante de la máscara facial. Se ha demostrado ya de que no es tan importante el tipo de tela que tienes cubriéndote la boca, sino de que esté bien ajustado a tu rostro. El ajuste y la falta de fisuras alrededor de la máscara es lo que mejor nos va a proteger a nosotros para que no nos lleguen gotitas respiratorias y que si somos infecciosos asintomáticos no estemos a nuestro alrededor contagiando a la gente.
Luego, el tercer punto, que es el punto probablemente más difícil de cumplir, es el tema de evitar lugares sin ventilación o ventilación deficiente y que tienen alta concurrencia de gente. Se observa en oficinas, en lugares públicos, que la gente está prioritariamente conglomerada con otra gente, pero se está lavando o poniendo alcohol en gel cada 15 segundos, creando una sensación falsa de seguridad. Y es por eso de que acá, si se fijan en este tipo de bioseguridad, no hay ninguna recomendación en el tema de superficies, porque las superficies, este virus no es su forma principal de contagio. Más o menos son responsables de menos del 5% de las infecciones, los contagios por superficies. Pero lastimosamente nuestras medidas de bioseguridad suponen más del 60% como protección de superficies, lo cual no está bien enlazado con el tipo de virus que nos estamos enfrentando. Es un virus que se transmite por vía respiratoria y por cantidad de transmisión de gotitas respiratorias que tienen partículas virales. Por lo tanto, necesitamos mejorar nuestros sistemas de ventilación principalmente para evitar que estas partículas lleguen en suficiente dosis a nuestras mucosas. ¿Quiénes nos interesa proteger en el evento electoral? Los electores van a estar la mayor parte del tiempo en exteriores y cuando les toque estar en interiores van a estar menos de 5 minutos en interiores y por lo tanto su tiempo de exposición no es suficiente en la mayoría de los casos para activar un proceso de infección. Por ello, la gente que nos preocupa son los que van a estar muchas horas en un solo lugar con mucha gente a su alrededor. Y estos son los jurados electorales, los representantes políticos, la prensa y las fuerzas del orden. En ese sentido, necesitamos crear unas circunstancias donde estos grupos que se van a quedar más tiempo en el recinto electoral tengan una disminuida probabilidad de transmisión de este virus. La ventilación es la circulación del aire en un edificio que permite el intercambio de aire interno con aire exteriores. Dos formas de conseguirlo. Ventilación natural, donde tienes puertas y ventanas abiertas y creas un flujo de aire, el cruce de aire, que lo conocemos en nuestro medio, o la ventilación mecánica, que a través de un equipamiento mecánico creamos diferentes flujos de aire. Esto se puede crear especialmente a través del aire acondicionado o ventiladores de asta. Vamos a hablar sobre el aire acondicionado en las siguientes diapositivas en más detalle. Hay diferentes estrategias para crear dos situaciones. Una, la dilución de las partículas virales. Eso significa de que si tienes un lugar cerrado con aire interno y metes aire externo que no tiene partículas virales, tienes menos partículas virales por superficie. Y eso hace de que tengas menos probabilidad de transmisión debido a que esto es un juego de números. Cuanto más viruses tienen contacto con tus mucosas, mayor la probabilidad de que se active un proceso infeccioso. Luego, la ventilación por aspas también es una estrategia, que es ventilación mecánica. Esto no es de que un ventilador esté dirigido a la gente. El ventilador está cerca de la gente, pero está dirigido hacia un exterior, o sea, hacia una salida. Esta puede ser una ventana o una puerta. ¿Esto qué hace? Esto hace de que ayuda al aire interno a que salga hacia el externo y ayuda a que el externo ingrese al recinto. Entonces, esta es una también forma de hacerlo. Los extractores de aire, que son los más frecuentes que están instalados en los baños, son beneficiosos porque ayudan a descartar aire interno, lo que nos interesa que salga. Lastimosamente, en la mayoría de los lugares que he revisado, tanto oficinas como establecimientos educativos, tienen los extractores de aire no mantenidos y ya no están funcionando. Un extractor de aire que funciona, si uno pone un papel higiénico cerca del extractor, siente cómo el extractor trata de succionar el papel. Si no sientes ese evento de succión, significa que el extractor no está funcionando y solamente es un productor de ruido. Entonces, aquellos recintos que tengan en los baños o tal vez en el recinto el extractor de aire, tratemos preventivamente de hacer que reciba un mantenimiento y esto nos ayude a extraer el aire.
Remoción significa retirar las partículas virales que potencialmente están en las zonas interiores. Estos son filtros, los filtros que se conocen como los HEPA, que son filtros de alta eficiencia que son capaces de capturar partículas pequeñas y llevarlas hacia el filtro. Entonces te disminuyen la cantidad de partículas potencialmente flotando en el aire. Esto funciona muy bien en lugares que no pueden garantizar una ventilación natural. Y los sanitizadores, que los más comunes utilizan luz ultravioleta, necesitamos utilizar una luz ultravioleta que no tenga capacidad carcinogénica. Esta es una luz que funciona a una longitud de onda de 222 nanómetros. Si algún TED o en algún colegio se les ha ocurrido la idea de instalar sanitizadores, necesitamos garantizar y corroborar que la longitud de onda es la adecuada. Longitudes de onda mayores son productoras de células carcinógenas. Por lo tanto, es mucho riesgo para un beneficio muy pequeño. La humidificación es otro punto importante. Esto es conocimiento que se tiene de estudios sobre otras enfermedades respiratorias, principalmente influenza y tuberculosis, donde se ha demostrado que la humidificación relativa del ambiente entre 40 y 60% tiene dos grandes ventajas. La primera es de que efectiviza la función de los cilios. Los cilios son una especie de cabellos muy pequeñitos que tenemos todos dentro de la nariz, no los podemos ver. Estos cilios funcionan como una aspiradora, básicamente. Funcionan como un cepillo que constantemente está llevando hacia el esófago las partículas de polvo, virales, bacterianas que potencialmente han caído en nuestra nariz. Esos cepillos llevan esto, incluyéndolo al moco, hacia el esófago y por gravedad caen en el estómago y todas las partículas vivas se disuelven en el ácido. Ese es un mecanismo natural de protección respiratoria. Parece ser que estos cilios funcionan mucho mejor en humedades relativas del ambiente entre 40 y 60%. También a esos niveles de humedad parece ser que el sistema inmune del ser humano, que son básicamente nuestras células blancas que nos defienden frente a infecciones, funcionan de manera más efectiva. Entonces, con estos dos criterios, es una buena idea mantener en los lugares que se pueda, a través de la medición de higrómetros y utilizando humidificadores, una humedad relativa entre 40%, no menos, porque menos los cilios se enlentecen y también puedes producir problemas alérgicos, incluyendo el asma. Y no más de 60%, porque si tienes mucha humedad, estás incentivando el crecimiento de hongos y la infestación de insectos. Entonces, el punto dulce es el gol estándar de tener una humedad del 40-60%. En los lugares que se pueda hacer esto, está muy recomendado. El aire acondicionado, y este es un punto que vamos a hablar, el aire acondicionado tiene dos problemas graves. Uno es de que es un reconocido succionador de humedad. Significa que te va a enlentecer los cilios. Ese es un problema cuando tienes un agente infeccioso respiratorio. Y el segundo punto es de que el aire acondicionado en general hace que el aire interno recircule. Y al crear esa recirculación, estás básicamente haciendo de que las partículas virales se distribuyan en todo el ambiente. Y eso es tremendamente peligroso. Los aires acondicionados están naturalmente calibrados para que funcionen con 80% de aire interno, porque obviamente es mucho más barato mantener caliente un aire que ya has calentado o enfriar un aire que ya has enfriado, y 20% solamente de aire externo. Para prevenir enfermedades infecciosas necesitamos calibrar el aire al revés. Necesitamos un ingreso de 80% de aire externo y solamente un 20% de mantenimiento del aire interno. Esto obviamente tiene un costo de energía porque estás produciendo energía para calentar o enfriar el aire, dependiendo de cuál es la necesidad. Pero es la única manera de que tú puedes utilizar un aire acondicionado en estos momentos de epidemia.
en ese sentido de que necesitamos con el fabricante o con el que mantiene el aire acondicionado hablar al respecto del nuevo calibraje, aunque tenga un costo mayor en la electricidad del lugar. Como anécdota, estaba en Santa Cruz por temas de trabajo, era la hora del almuerzo y estaba buscando un restaurante que tenga balcón y poder comer en exteriores. Me fue muy fácil encontrar un lugar con balcón, hacía un calor tremendo y yo dije, debe estar cerrado, porque mi impresión era de que todos los balcones iban a estar muy cotizados. Pero ingreso al restaurante y toda la gente estaba conglomerada dentro del restaurante con el aire acondicionado a full. Muy frío, muy agradable, la verdad, pero tremendamente peligroso. Y no olviden de que un 20% de eventos de supertransmisión, donde la gente está muy junta, son responsables del 80% de las transmisiones. Donde tenemos lugares donde el virus se está distribuyendo en todo el lugar interno a altas dosis porque la gente infectada está en el lugar expulsando constantemente partículas virales. Entonces, esperemos que no sea el caso de este evento electoral si no tomamos las medidas que se han recomendado. Entonces, la estrategia de ventilación debería ser al menos 5 cambios de aire por hora. Esto se garantiza si tienes ventanas y puertas abiertas y tienes un flujo o un cruce de aire constante. En muchos casos yo sé que es incómodo tener ese cruce, pero en estos momentos ese cruce es salud. También necesitamos pensar en el tema, si no es suficiente lo natural, usar algo mecánico. Los ventiladores de asta que expulsen el aire interno es una medida efectiva. También, si en algún recinto se puede instalar un HEPA, también es una medida efectiva. También es el tema de que si el aire acondicionado va a estar funcionando, garanticemos que este está calibrado 80 externo, 20 interno. ¿Y cómo evaluamos que tenemos una buena ventilación? Hay 2 formas, una cualitativa y otra cuantitativa. La cuantitativa es a través de detectores de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que expulsamos cada vez que respiramos y obviamente si se empieza a acumular en un lugar cerrado, significa de que el aire no está circulando de manera efectiva. Si no tenemos un detector de dióxido de carbono, podemos usar palitos de incienso. Los palitos de incienso uno los prende y tiene un humo que empieza a crearse. Ese humo en un lugar bien ventilado se comporta de una forma. Entonces lo que podemos hacer es tomar como ejemplo un lugar que esté bien ventilado, estudiar la trayectoria del humo y cómo se comporta en un lugar ventilado, que es básicamente un comportamiento errático. El humo cambia de dirección a cada momento y compararlo con un lugar que tengamos dudas si tiene una buena ventilación o no. Entonces, con ese comportamiento de buena ventilación, lo comparamos en el lugar que queremos medir y podemos tener una medida cualitativa de cuál es la calidad del flujo del aire, lo cual es clave en estos momentos. En temas de desinfección hay 3 puntos claves. El primero es, si tenemos superficies de baja manipulación, limpieza rutinaria. No hay nada más que hacer. En superficies de alto tráfico, usar desinfectantes es una buena idea. Y en exteriores no requerimos desinfección. De eso no me voy a cansar de repetir. No es necesario poner lavandina en patios, en lugares, parques. Básicamente la luz ultravioleta la desactiva y estamos solamente contaminando nuestro medio ambiente. Para implementar este plan, superficies de baja manipulación, limpieza con agua y jabón rutinaria, alto tráfico, desinfección. Les voy a pasar un anexo donde tenemos los productos que son efectivos contra el SARS-CoV-2. No mezclemos productos, esto disminuye su efectividad y debemos seguir las instrucciones al pie de la letra de cada producto, en términos de dilución, de aplicación, de su método, el tiempo de contacto, etc. Entonces, para el día de la elección, la limpieza rutinaria al inicio, al medio y al dejar los recintos, esto es agua y jabón, no es necesario poner lavandina. En los lugares de alto tráfico, donde mesas, bolígrafos, lugares donde la gente se está conglomerando, etcétera, ahí sí podemos
poner desinfectantes. Estos desinfectantes, siguiendo las instrucciones, garantizar que la gente que los va a poner tiene su equipo de protección personal y no utilicemos pediluvios. Los pediluvios ya se ha confirmado que son más que todo un foco de infección, no se está cambiando las sustancias con los tiempos que se requeriría cambiar y por lo tanto los pediluvios no estamos frente a una infección por superficies, no lo estamos. Por lo tanto, hacer desinfección de zapatos, desinfección de ropa, etcétera, no es una medida efectiva frente a un problema que es infección respiratoria. El manejo de residuos, basureros específicos, idealmente para los EPPs y también botar ahí los biológicos en general, pañuelos desechables, plásticos, etcétera. Estos en una doble bolsa y marcados como material biológico. Idealmente bolsas rojas, porque la gente que se dedica a levantar la basura tiene ya el entrenamiento de reconocer del material hospitalario, que es un material que se necesita manejar de distinta forma. Se disponen basureros con tapas, si es que se puede, y con mecanismo de apertura activado con el pie. Es un tema de disminuir lo más que se pueda el contacto con superficies potencialmente contaminadas, pero como les decía, el contacto con superficies no es el principal mecanismo de transmisión de este virus. Respecto a medidas de ingeniería, la distancia mínima entre personas, eso es no negociable. En las aulas se podría reestructurar la distribución del equipo mobiliario, por ejemplo, porque el gol estándar para personas que están en actividades laborales recomienda de que sean al menos 7 metros cuadrados de radio para que una persona pueda trabajar de forma autónoma. Es el gol estándar. Yo lo sé que en nuestros recintos no vamos a poder tener esta distancia, pero en aquellos recintos que sí puedan hacerlo, o los recintos que puedan activar todo el evento electoral en una cancha, en un coliseo, donde esa distancia es posible, sería lo ideal. La instalación de señalética, la señalética que ya hemos visto en medios sociales, redes sociales, etcétera. Pero aquí hay una recomendación que no ha pegado tanto en las recomendaciones del Ministerio de Salud y otras instituciones. Es el tema de tratar de explícitamente no levantar la voz, el tono de voz. Esto se debe a que ya se ha comprobado que las personas que gritan, que cantan, que tosen, pueden expulsar hasta 10 veces más partículas virales a través de sus gotitas respiratorias y por lo tanto tener más partículas virales en el ambiente y eso probablemente activar más infecciones. Entonces, si se puede y no afecta ni nada al desenvolvimiento del evento, recomendar a vocales y también a electores de que no levanten la voz si no es estrictamente necesario. La instalación de barreras físicas entre personas, por ejemplo, el plexiglas, en algunos lugares se ha hecho, está bien si esta instalación no está de la mano de que la gente necesite manipular estas barreras. He visto, por ejemplo, en oficinas donde han colocado plásticos como si fueran cortinas y la gente para entrar e ingresar a sus escritorios necesitan manipular estos plásticos. Eso probablemente, potencialmente está creando un peligro, porque si tenemos partículas virales que se han asentado en el plástico, al estar manipulando, otra vez se van al aire y ese estar en el aire puede ingresar por mucosas, ya sea de los ojos, de la nariz o de la boca. Entonces, si se van a instalar este tipo de barreras, tienen que ser barreras que puedan mantenerse sin manipulación de las personas. Entre las medidas organizacionales, ya lo hemos visto, la distancia estricta entre personas es lo recomendable, también evitar explícitamente levantar la voz, el cambio del barbijo quirúrgico cada 4 horas, que eso sí lo va a hacer el tribunal, que es una medida muy buena. El raciocinio de esta medida es de que el barbijo tiene 3 capas, la capa media funciona como una especie de barrera estática, es capaz de capturar partículas de polvo y también partículas virales, y al hacer eso solo funciona si se mantiene seco, pero con el acto de la respiración estamos humidificando la máscara y más o menos a las 4 horas ya deja de ser tan efectiva como lo era al inicio. Entonces ese es el motivo por el cual se recomienda el cambio de la máscara.
El control estricto del uso correcto del barbijo, en este caso, es también el tema de evaluar que los jurados no tengan barbijos que estén bailando. Tienen que ser barbijos bien, bien acomodados al rostro de las personas. Y vamos a hablar en un momento del tema de la doble máscara por ello. Mantener el recinto constantemente ventilado en lugares fríos, advertir a los jurados que no se van a cerrar ni puertas ni ventanas, sea cual sea el cruce de aire, y entonces advertir que las personas lleven más ropa abrigada y no tengan problemas al respecto. Y disminuir cuanto se pueda el intercambio de materiales comunes. Para votantes es también la distancia estricta, explicar en la puerta que no necesitan levantar la voz y que eviten hacerlo. El control del uso correcto del barbijo en los electores va a ser clave para que podamos cuidar a nuestros jurados, fuerzas del orden, etcétera. Y por ello es muy importante que esa persona que va a estar responsable de la bioseguridad también evalúe el tipo de máscara. Si hay una persona con una máscara que le está bailando y no le cubre la nariz, por ejemplo, ofrecer a esa persona un barbijo para que se ponga al momento de entrar al recinto. Incentivar que la gente lleve su propio bolígrafo, que eso se ha hecho al inicio también, y mantener a la gente en exteriores el mayor tiempo posible. Respecto al equipo de protección personal, ¿qué es lo que sabemos ahora? Sabemos de que los guantes de nitrilo no son efectivos cuando utilizarlos dentro del recinto, fuera del recinto, en vehículos, solamente se recomienda en ámbitos hospitalarios y con personas que están cuidando a otras personas COVID positivo en domicilios. La máscara quirúrgica tipo 2R, que es la máscara quirúrgica clásica que utilizamos siempre, esta sí se recomienda en todos los ámbitos, cuando tienes gente a tu alrededor. Los lentes de protección, que al inicio fue un tema polémico, pero por dos factores, que son que la transmisión comunitaria todavía se mantiene alta en el país y de que no vamos a poder en todos los recintos garantizar una ventilación adecuada y por lo tanto tenemos más probabilidad de tener viruses flotando en los lugares que no tienen buena ventilación, recomendamos que los jurados utilicen dentro del recinto un escudo facial o un lente de protección. No fuera del recinto, en exteriores no es necesario hacerlo y también es necesario hacerlo en lugares hospitalarios. El respirador N95 también se mantiene como recomendación solamente en ámbito hospitalario. La doble mascarilla, que es lo que vamos a hablar, para todos los jurados debería ser también un requisito que utilicen un barbijo quirúrgico y una máscara de tela por encima del barbijo quirúrgico. También se debería usar la doble mascarilla en vehículos. Y el overol de protección, que no se recomienda en ninguna circunstancia comunitaria, pero sí en ámbitos hospitalarios. Entonces, ¿por qué la doble máscara? Recientemente han salido los estudios donde se ha demostrado que disminuye la cantidad de partículas virales que una persona potencialmente recibe y potencialmente expulsa. ¿Y esto cómo se logra? Debido a que la máscara de tela, cuando la pones encima de la máscara facial del barbijo, hace que este barbijo tenga menos fisuras, menos brechas a su alrededor y se encaje mejor en el rostro de la persona. Esta es la manera principal que estamos incrementando nuestra protección y la protección hacia los demás. Y también es el tema de que estamos incluyendo más capas de protección. Entonces, no nos asustemos de que usar doble máscara o nos va a sofocar o nos va a producir hipoxia. Las partículas de oxígeno y de dióxido de carbono son más grandes, más pequeñas, perdón, que los espacios en las telas de los barbijos, de los barbijos de tela. Entonces permite un intercambio normal de oxigenación, un intercambio gaseoso normal. Es diferente con los N95. Los N95 tienen una capacidad de ajuste muy, muy buena y además tienen 5 capas que están muy, muy entrelazadas entre sí. Entonces, el personal de salud que lo utiliza por muchas horas, en muchos casos reporta mareos, reporta dolor de cabeza, etc. Porque con el N95 sí estamos disminuyendo más o menos con exposición prolongada un 10% de oxigenación. Entonces, el N95 sí es para cuidado y por eso el N95 requiere entrenamiento para su utilización.
Entonces, esta es una tabla que es muy útil respecto a hacer la evaluación de en cuánto tiempo me puedo infectar estando con una persona con distintos niveles de máscaras. Por ejemplo, si tenemos una persona infectada sin cobertura facial y se pone en contacto con otra persona que tampoco tiene cobertura facial, más o menos se necesitan 15 minutos para que se active un proceso infeccioso. Mientras que si tenemos una persona infectada que está con una máscara de tela de una capa, probablemente va a haber gente que venga con este tipo de máscara, y lo está esperando un jurado que tiene una máscara quirúrgica que tiene 3 capas, más o menos se requieren 3.3 horas de exposición para que esta persona se infecte por esta persona. Entonces, estos datos nos dan más tranquilidad respecto a que los jurados, si la gente usa bien su máscara y están bien ajustadas, tenemos muy poca probabilidad de que estas personas puedan salir infectadas del evento electoral, siempre y cuando se respete el uso adecuado y constante de la máscara. ¿Cuál es la situación de la epidemia en Bolivia? Hemos pasado un primer pico que ha sido en agosto aproximadamente, que ha durado más o menos unos 3 meses. La primera elección se la ha desarrollado cuando estábamos en una meseta de muy baja transmisión comunitaria y parece que estamos pasando ya nuestro segundo pico, que ha sido mucho más intenso que el primero. Ha sido más intenso, pero de menor duración. Pero si se fijan en este gráfico, todavía estamos con una alta cantidad de casos positivos al día. Por lo tanto, esto hace de que estas medidas de prevención sean, pero muchísimo más importantes que en la primera elección, donde nos encontramos en un nivel de transmisión comunitario muchísimo más bajo. Por lo tanto, necesitamos extremar medidas para que todas estas recomendaciones se puedan tomar en cuenta. Respecto al número de muertes, hemos estado rondando un poquito más de 50, pero parece ser que estamos ya disminuyendo un poco y también nos da un poco más de tranquilidad respecto a que en marzo vamos a estar en una etapa, esperemos, de menor transmisión. Pero todavía tenemos que evaluar en una semana más o menos cuál es el efecto que ha tenido las fiestas de carnaval. Les agradezco mucho la atención y quedo pendiente para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, doctor, por toda la presentación. Vamos a pasar a la tanda de preguntas, comentarios de los delegados y candidatos. Por favor, adelante si hubiera alguna pregunta para el doctor René Soria. Hacemos la reiteración, estamos en la tanda de preguntas y comentarios. Si hubiera alguna pregunta para cualquiera de los expositores o para el doctor René Soria, por favor, adelante. Creo que ya no hay preguntas, doctor Soria, le agradezco mucho por la presentación. Bueno, lamentablemente la vicepresidenta tuvo que ausentarse, está con una agenda muy apretada en el CDL, entonces daríamos por concluido el evento. Licenciado Mauro Calvo, si quiere decir algunas palabras, por favor, adelante. Bueno, pues nada, la verdad es que es una pena. Quizá estamos ya un poco saturados todos de eventos web de este tipo, así, ya no nos salen, o de información y ya no nos salen las preguntas, ¿no? De todas maneras, la presentación ha sido muy interesante, ambas dos, y creo que muy necesarias, ¿no? El reiterar toda esta información que aunque parece que la tenemos clara, pues a veces es importante que nos la recuerden. Así que nada más, solamente agradecer tanto al doctor René Soria como a Álvaro las presentaciones que nos han hecho y bueno, pues hasta una próxima ocasión a todos. Muchas gracias, licenciado. Entonces damos por culminado nuestro conversatorio. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.